Vamos al último caso de los equivalentes de Thevenin y Norton. Ahora sería el caso 3, donde en este caso 3 solamente va a incluir fuentes dependientes. Ahora en nuestro circuito que estamos trabajando, hemos cortado, esta va a ser la línea de corte, y ya no vamos a trabajar con el lado izquierdo. Ahora vamos sobre el lado derecho. Y entonces en el lado derecho o circuito B, circuito 2, vamos a encontrar el equivalente de Thevenin o el equivalente de Norton. Para este caso, cuando solamente contiene fuentes dependientes, el equivalente ya no va a incluir una fuente independiente. Entonces se va a transformar su equivalente a puro circuito resistivo. Entonces el equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton van a quedar como pura resistencia, y estos serían los equivalentes. Thevenin aquí y Norton sería lo mismo, una pura resistencia. Vamos a ver cómo es eso. Entonces tomamos nuestro circuito 2 que está a la izquierda, acá lo tenemos, y empezamos a través de este circuito a calcular. Aquí la observación de por qué queda un elemento resistivo es que en este circuito, así como está, no hay flujo de energía. Aunque estuviera aquí un corto, aunque hubiera un corto y estuviera un circuito cerrado, no hay flujo de energía, porque esta fuente es dependiente, depende del valor que tenga aquí el voltaje, voltaje 3. Pero si no hay quien inyecte energía, pues nunca va a haber voltaje. Y solamente va a presentar una resistencia el elemento. Bueno, entonces lo que hacemos es inyectar energía para poder descubrir con cuánta resistencia contribuye esta fuente. Vamos a inyectar energía para ver con cuánta resistencia contribuye esta fuente. Puede ser inyectar energía como voltaje o como corriente. Aquí tenemos los dos casos. Vamos con el voltaje. Cuando inyectamos energía con voltaje, nosotros lo que vamos a hacer es entonces encontrar la cantidad de corriente que circula por donde está la fuente, para así tener voltaje entre corriente, y sería la resistencia que estamos buscando. Vamos entonces colocamos la fuente para que haya aquí energía en el circuito y empezamos a trabajar con él. Hacemos una malla, tenemos menos Bx menos 2V3 más R4 por I más R3 por I. V3 va a valer R3 por I. Sustituimos en nuestra ecuación de malla. Acá está ya la sustitución. Factorizamos la corriente y nos va a quedar R4 menos R3 por I. Despejamos el Bx, lo mandamos al lado derecho. Y aquí, como vamos a aplicar ley de Ohm, voltaje entre corriente, entonces la corriente pasa dividiendo. Y solamente nos queda R4 entre R3, que va a ser la resistencia equivalente. Esto, como la resistencia va a ser un valor positivo, entonces nosotros vamos a tomar el valor absoluto de esta división, de este cociente. Entonces, usted encuentra la resistencia, y esta es el equivalente de Thevenin, el valor. Sería R4 menos R3. Si usted hubiera procedido con una fuente de energía de corriente que inyectara energía, pues entonces calcula el voltaje. Según le convenga, usted utiliza una fuente u otra. Vamos a hacer los cálculos con una fuente de corriente de valor Ix. Ahora nosotros vamos a encontrar el voltaje en esa fuente.
Acá encontramos la corriente en la fuente, ahora vamos a encontrar el voltaje. Nuevamente hacemos una ecuación de malla y aquí tenemos menos V menos 2V3 más R4 por IX más R3 por IX igual a 0. V3 va a ser R3 por IX. Sustituimos, factorizamos y encontramos la misma ecuación. Entonces despejamos el V al lado derecho, mandamos el IX dividiendo, tenemos voltaje entre corriente, pues nos da resistencia, que sería la resistencia equivalente, que sería igual. Entonces, bueno, aquí continúa usted con su valor absoluto, si es que sale negativo el cociente, y este va a ser la resistencia equivalente de Thevenin, de Norton, perdón. Entonces, Thevenin y Norton es un circuito resistivos cuando usted está trabajando el caso 3, que son fuentes dependientes. Vamos a seguir trabajando nuestro circuito que teníamos en la clase anterior. Y en este circuito ahora cortamos, esta va a ser nuestra línea de corte, nos quedamos con las puras fuentes dependientes y vamos aquí está nuestro circuito con puras fuentes dependientes y vamos a colocar una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Aquí ya depende de lo que usted quiera colocar. En este caso vamos a utilizar una fuente de corriente, pero podemos utilizar una de voltaje y hacemos los cálculos. Si colocamos una fuente de corriente, pues yo tengo que encontrar el voltaje. Si se me dificulta colocar un valor IX incógnita, pues usted utilice, por ejemplo, 1 ampere o utilice 1 volt. Cualquier valor le va a provocar un voltaje y simplemente va a dividir voltaje entre corriente para encontrar la resistencia. Bueno, aquí coloqué 1 ampere, puede ser cualquier valor. Y entonces, como tengo dos fuentes, me quedan en paralelo, me va a tener esta fuente, las puedo sumar y hago una ecuación de malla, ¿sí? Entonces, esta se llama V, aquí donde estoy buscando, entonces sería menos V más V1 más 1 kilo por la corriente, que es 1 más 2 V1. Aquí está. Entonces factoriza los V1. Aquí está la factorización. Aquí me queda el 1 kilo. Despeja para V1. No, perdón. Antes de despejar. V1. Sí, porque lo voy a encontrar para sustituirlo aquí. Va a ser 3 kilos por el valor de la corriente. 3 kilos por el valor de la corriente. De esta expresión despejo el valor de V1 y bueno, aquí hago los cálculos. Y V1 va a ser 3 kilos entre 1 menos 6 kilos. Ya tengo el valor de V1 y lo sustituyo en mi ecuación de malla. Aquí. Acá continúo con los cálculos. Y entonces en esta ecuación es esta misma, nada más que ya despejé el V, lo mandé del lado derecho, acá está. Y entonces me queda 1 menos 2 kilos por V1 más 1 kilo. Y sustituye. Entonces, bueno, hace los cálculos correspondientes y le va a quedar que V es menos 0.66. La resistencia pues es voltaje, ¿sí? Este es valor absoluto. 0.66 entre 1 ampere, ¿sí? Voltaje entre corriente, 0.66 entre 1 ampere. Entonces la resistencia es de 0.66 ohms. El Thevenin o Norton es un circuito resistivo de 0.66 ohms. Y su lado izquierdo es 4 volts y 2 kilos. Aquí están 4 volts y 2 kilos. Y entonces le va a quedar una configuración de este tipo. Bueno, entonces ha encontrado equivalente de Thevenin o Norton como un solo circuito resistivo. Y este es el caso para fuentes dependientes. Entonces las fuentes dependientes necesitan inyectar energía
para poder calcular su equivalente, y su equivalente es una resistencia. Con esto hemos terminado los tres casos del equivalente de Thevenin y equivalente de Norton. Si tiene alguna duda, mándenos sus comentarios pues los despejamos. Bueno, gracias por su atención y que tenga bonito día. Hasta luego.